dar inicio a la tercera conferencia de este ciclo, que tiene como título general el de unidades físicas. En las dos primeras hablamos sobre la longitud y el metro, y en la segunda hablamos sobre el tiempo con su unidad y patrón, el segundo. En la de hoy nos toca la masa con el kilogramo. Y he escrito la definición original del kilogramo en base a un decímetro cúbico de agua, repitiendo que a los patrones de unidades físicas se les piden condiciones de universalidad en términos de que los materiales que se utilicen como patrones estén disponibles de manera sencilla. Y en la convención del sistema métrico decimal, en 1791, se había ya escogido la unidad de longitud, en base de las cuales quedan definidas las unidades de superficie y de volumen. En particular, el decímetro cúbico de agua, siendo el agua un material común a nuestro planeta Tierra, se pensó que reunía la condición de universalidad, de disponibilidad. Desde luego, también se tienen los requisitos de que los procesos para construir copias del patrón se puedan implementar en diferentes lugares con procesos perfectamente definidos. Y una cuarta condición, desde luego, es la precisión de las mediciones para los respectivos patrones. El kilogramo, dentro de este ciclo de conferencias y la motivación del mismo, juega el papel del principal protagonista. El título también que he usado para describir este ciclo es de patrones terrestres, ¿verdad?, a relaciones entre constantes físicas. En el caso del metro, el metro patrón original se tuvo que calibrar 90 años más tarde, cuando Michelson había inventado su interferómetro, que le permitía medir distancias con incertidumbres de una fracción de longitud de onda en la región visible, radiaciones emitidas por diferentes sistemas atómicos. En la práctica, el metro patrón ya había sido reemplazado en esa época, hacia fines de 1890, por patrones de longitud de onda de diferentes luces. Y posteriormente, en la segunda plática, señalamos que, de hecho, los subtítulos que incluí fueron meridiano terrestre, barra de
iridiado, calibración interferométrica y la redefinición del metro en términos de la velocidad de la luz multiplicada por una fracción de tiempo en que la luz recorre la distancia de 1 metro y que numéricamente es simplemente 1 entre la velocidad de la luz numéricamente expresada en metros por segundo y que había sido determinada con gran precisión hasta la 9ª cifra decimal. Precisamente este reemplazo de la definición del metro se adoptó desde 1960. Y la unidad de tiempo originalmente estuvo asociada a los movimientos de la Tierra, pero los astrónomos desde fines de los 1890 y tantos reconocieron que la rotación de la Tierra para definir el día se ha estado acortando por una cantidad pequeñísima, pero que los astrónomos podían medir. Y entonces el segundo se redefinió en términos de la fracción del año 1899 en la transición entre 1899 y 1900. Desde luego, de ahí en adelante, ese periodo de rotación de la Tierra no se iba a repetir otra vez. Desde luego, en el caso del tiempo, la frecuencia de la radiación emitida por diferentes sistemas atómicos habían sido ya también utilizados de manera práctica antes de que en 1960 se adoptara la frecuencia de una transición hiperfina en uno de los isótopos del átomo de cesio. Y en esa ocasión se reemplazaron los patrones terrestres originales de longitud y de tiempo. También señalé en la conferencia anterior que la medición de frecuencias se puede llevar a cabo con mucha mayor precisión que la medición de longitudes, incluyendo por métodos interferométricos. Y el patrón de cesio para medición de tiempo en la práctica también ya ha sido sustituido desde hace unas 3 décadas, especialmente con la invención del reloj con máser de hidrógeno que inventó Norman Ramsey. Esa fue la plática de la sesión anterior. Y en la sesión de hoy, el protagonista, por una parte, es el kilogramo, que es el
el tercer patrón que se estableció desde 1791, pero el cual había sido implementado también en términos de un cilindro de platino iridiado, pero que en las comparaciones de los patrones que se distribuyeron hacia 1790, cuando ya se estableció el Buró Internacional de Pesos y Medidas, esos patrones que originalmente se hicieron 20 copias idénticas, han sido comparadas a través de 130 años, aproximadamente cada 20 años. Y desde hace tiempo se había reconocido que las diferencias entre la colección de los 20 han ido creciendo a medida que transcurre el tiempo. Y las desviaciones entre ellos son todavía cada vez más notables. Aunque en la Convención de 1791 el lema fue patrones de unidades físicas para toda la gente y todos los tiempos, obviamente no se puede cumplir. No se ha cumplido y ha sido la razón por la que se han ido sustituyendo, y también he subrayado desde el inicio de este ciclo que la discusión de las unidades es de mucho interés por sí misma, pero mi propósito, especialmente en nuestra Facultad de Ciencias, es reconocer los cambios sobre nuestro conocimiento de los sistemas físicos desde hace 2 siglos, más prácticamente 30 años. Porque precisamente hemos pasado de patrones clásicos, por las definiciones que hemos visto, a patrones cuánticos. Entonces, el otro patrón, el Ampère del sistema MKSA, se dio de baja también desde hace casi 20 años. En la plática de la próxima semana vamos a hablar de la temperatura, pero a la siguiente, que coincide con el cumpleaños de Alberto Einstein, se habla de las unidades eléctricas, en particular de la corriente eléctrica, el amperio, como determinado por la fuerza entre 2 alambres con corrientes en el mismo sentido. Y el amperio se adoptó como unidad de corriente y como unidad fundamental porque el culombio como unidad de carga no sirve como un patrón fácilmente reproducible, porque mantener cargas
en reposo es más difícil que mantener cables con corriente en posiciones fijas. Entonces, por eso, por una razón de tipo instrumental, práctico, se adoptó el amperio. Pero en los 60s y 80s del siglo XX se encontraron patrones cuantizados de voltaje por Josephson y de resistencia por von Klitzing. Con anterioridad, el tener patrones de voltaje y patrones de resistencia era más difícil que tener el patrón de corriente. Aquí estuvo von Klitzing en 1987 anunciando precisamente que para 1990 el amperio se iba a dar de baja, porque ya había otros dos patrones cuánticos que permiten mucha mayor precisión. Entonces, todo esto es para enmarcar la historia que está detrás del ciclo de conferencias y que consiste en que el 16 de noviembre se anunció que el kilogramo va a dejar de ser una unidad fundamental, va a pasar a ser una unidad derivada, una unidad secundaria, y mientras en el caso de la velocidad de la luz se dio la dada de baja tanto de la unidad de longitud y la unidad de tiempo. En el caso del kilogramo, desde hace tiempo se había estado buscando un sustituto. Entrando ya de lleno al tema de la conferencia de hoy, podemos preguntarnos cómo podemos medir la cantidad de cualquier sustancia. Y entonces, en esta definición original del kilogramo, en términos de la masa de 1 decímetro cúbico de agua, está ejemplificada, por una parte, la posibilidad de cuantificar la cantidad de materia en términos de volúmenes, ¿verdad? Compramos la leche en cajas de 1 litro, que no son de 1 litro, por cierto, y también cargan su carro con gasolina, que son también litros que no son de 1 litro. Pero por otra parte, también la cantidad de materia se puede medir en términos de su masa. Desde luego, la conexión entre masa y volumen viene dada para cada sustancia a través de la densidad. Entonces, si conocemos la densidad, siempre podemos traducir la cantidad de materia en términos de volúmenes a masas bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, ¿verdad? Entonces, desde luego, en la definición de todas las unidades físicas
se tienen que especificar ciertas condiciones. El hacer metrología requiere conocimiento no nada más de electricidad o nada más de termodinámica. Se necesita conocimiento de las otras disciplinas. Entonces, a mí me pareció que era atractivo este tema para hablar de todas las diferentes disciplinas, ¿verdad? De todas las especialidades o todas las ramas de la física, al hablar de cualquiera y cada uno de esos patrones. Voy a situarme en dos momentos. Uno de ellos es contemporáneo con el establecimiento del sistema métrico decimal, y en el que precisamente en el estudio de reacciones químicas, por una parte, Dalton hacía las cosas en términos de masas. Desde luego, el contemporáneo era también Lavoisier. Y desde luego, en términos de reacciones químicas con sustancias gaseosas, Gay-Lussac las ponía en términos de volúmenes. Tanto Gay-Lussac como Dalton descubrieron, en base a sus mediciones de las cantidades de diferentes sustancias que ponían a reaccionar químicamente, lo que se llama la ley de proporciones en las combinaciones químicas. En particular, Gay-Lussac, que contribuyó al estudio precisamente de las propiedades de los gases ideales y que viene dentro del trabajo iniciado por Boyle y hecho también por Gay-Lussac y Charles, culminó con la formulación de la ley de los gases ideales como una ley empírica en el que la presión multiplicada por el volumen es proporcional a la temperatura, pero también a la cantidad de materia. En particular, hay lo que se llama el volumen molar, porque en términos de las reacciones químicas se reconoció una manera alternativa de medir cantidades de cualquier sustancia: el mol. Entonces, precisamente, cuando ustedes estudian la ley de los gases ideales, aparece N como el número de moles, ¿verdad? Y luego aparece una constante de proporcionalidad, que se llama la constante de los gases ideales. Desde el momento en que Gay-Lussac propuso su ley en términos de volúmenes y por otra parte Dalton lo hizo en términos de masas,
hubo todo tipo de debates. En la física se presentan debates. Cuando uno hace las cosas de una manera, otro lo hace de otra manera. Y algunos dicen, a mí me gusta con volúmenes. Y el otro dice, no, a mí me gusta con masas. Afortunadamente, hubo otro contemporáneo, Avogadro. Y entonces Avogadro fue el que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Dalton, de hecho, en base a sus estudios de combinaciones de los diferentes elementos en reacciones químicas, propuso la hipótesis atómica. Avogadro cuantificó esa idea de Dalton al proponer que volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de presión y de temperatura contienen el mismo número de moléculas o de átomos en el caso de que se trate de sustancias en forma atómica. Y entonces con eso los que le creían a la hipótesis atómica reconocieron que si hay una nueva medida de la cantidad de sustancia química que se llama el mol, y si el número del que habla Avogadro se conociera, pues entonces también se podrían determinar las propiedades individuales de cada molécula, incluyendo su masa. Dentro de, para el 14 de marzo, voy a hablar también sobre Faraday, en particular la electrólisis y carga eléctrica cuantizada. Las masas de los átomos están cuantizadas. Los experimentos de Faraday de 1830 y tantos le llevaron a medir la carga eléctrica asociada a la disociación de los iones positivos y negativos disueltos en la solución electrolítica y que se depositan en el cátodo y en el ánodo en cantidades con la misma magnitud de uno y del otro signo de 96.400 coulombs por mol. Y en su obra de investigaciones eléctricas experimentales, él puso la observación. Si le creyéramos a la hipótesis atómica, la conclusión es que a cada ion le corresponde una cantidad perfectamente definida de carga. Entonces ahí por eso puse cuantización de la carga eléctrica.
Pero Faraday agregó inmediatamente, pero esa es una hipótesis y vamos a dejarla como tal. Y ya se encaminó con lo que le interesaba hacer y decir. Entonces, desde luego, la hipótesis atómica está proponiendo la cuantización de los elementos, de las formas elementales de las diferentes sustancias que conocemos. Entonces, he querido hablar precisamente de las mediciones de cantidad de materia en ese periodo que arranca con la convención del metro, pero me voy a mover un siglo más tarde, o 11 décadas más tarde, al principio de los 1900, o si prefieren, al finalizar los 1800, en el que los descubrimientos más importantes fueron de nuevas formas de radiación electromagnética, aunque en el momento en que lo hizo Röntgen no sabía de qué se trataba, por eso los llamó rayos X. Pero como una década más tarde ya se estableció que son también radiación electromagnética como la luz, pero con longitudes de onda 10,000 veces menores y en consecuencia frecuencias también como 10,000 veces mayores que la de la luz. Y por otra parte, el descubrimiento de que los rayos catódicos son partículas cargadas, corpúsculos, como los llamó Thomson. Y después, 10 años después del descubrimiento de Thomson, Millikan midió la carga del electrón. Y de hecho, el trabajo que realizó Fletcher para su tesis doctoral, midiendo la carga del electrón, permitió una medición precisa del número de Avogadro. Si ustedes dividen 96,400 coulombs entre el número de Avogadro, lo que encuentran es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esa es la carga que determinaron Fletcher y Millikan para la carga del electrón. Millikan apreció la importancia de ese resultado y convenció a Fletcher de que su tesis iba a ser la medición del número de Avogadro, porque sabía que con la cuantización del electrón él iba a sacar el premio Nobel. El otro descubrimiento importante de 1896 fue el descubrimiento de la radioactividad por Becquerel. Y también la identificación de las radiaciones alfa, beta, gamma, tanto por Becquerel, por Madame Curie y Pierre, María Sklodowska, de Curie. Y Pierre, además de sus estudios de
magnetismo también le entró a los de radioactividad. Y sobre todo Rutherford, quien sugirió el llamar a las radiaciones alfa, beta y gamma en términos de sus penetrabilidades crecientes en materia y también sus poderes de ionización en materia. A Rutherford se le debe de reconocer la distinción entre isótopos de un mismo material. Existe no solamente hidrógeno 1, sino hidrógeno 2, también llamado deuterio, e hidrógeno 3, tritio, con sus respectivos núcleos, que son protón, deuterón y tritón, que tienen en común una carga eléctrica de +1 y forman átomos neutros con un electrón negativo. Los químicos adoptaron una unidad de masa atómica utilizando al oxígeno natural como el patrón, en conexión con el descubrimiento del electrón y de las radiaciones emitidas por sustancias radioactivas y el estudio de las propiedades de los núcleos mismos bajo la acción de campos eléctricos y magnéticos, se desarrolló un nuevo tipo de espectrometría que se le llamó espectrometría de masas y que consiste simple y sencillamente en hacer pasar haces de partículas cargadas a la acción de campos magnéticos uniformes. La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y en consecuencia esa fuerza no cambia la magnitud de la velocidad de la partícula. Lo único que puede hacer es cambiarle su dirección. Y la partícula describe un círculo o una circunferencia, arcos de circunferencia. Y el radio correspondiente y el campo correspondiente determinan la razón de carga a masa. En el estudio de los diferentes isótopos de un mismo elemento, que desde luego tienen la misma carga eléctrica, tienen el mismo número de protones, pero difieren en sus masas. La definición de los químicos, entonces, se tuvo que modificar. Estoy hablando de masas atómicas y masas nucleares, ¿verdad? Porque los químicos lo habían puesto en términos de la masa del oxígeno natural. Pero se reconoció que en el oxígeno natural hay oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18 como especies estables. Y esas son las que aparecen en el oxígeno natural. El oxígeno 16
es el más abundante y los otros dos isótopos están presentes, pero en mucha menor proporción. Y entonces los químicos dijeron, nosotros podemos determinar masas por espectrometría de masas. Y desde luego nuestra precisión es mucho mayor que la del kilogramo patrón. En la medición de masas, no solamente de átomos o iones atómicos, sino también de iones moleculares, un gran número de ellas fueron de moléculas orgánicas, precisamente de mucho interés por sus diversas aplicaciones en la química y en la biología. La estadística de mediciones de masas que eventualmente se acumuló hizo ver que se iba a poder tener una medición mucho más precisa con carbono 12. Y entonces, eventualmente se propuso que la unidad atómica de masa, en vez de definirse en términos del oxígeno 16, era preferible hacerlo en términos del carbono 12. Y los químicos propusieron el nombre de Dalton para esa unidad atómica de masa. Entonces, en términos de física nuclear y física molecular, esta propuesta estaba desde hace un siglo. Ahora bien, nos pasamos 50 años más tarde. A mediados del siglo pasado, en la década de los 50, se empezaron a reconocer las propiedades de semiconductores de diferentes sistemas en los que el silicio juega el papel central. Y desde luego la electrónica tuvo un salto cuántico con respecto a la electrónica con bulbos que se había iniciado en conexión con la comunicación inalámbrica desde Marconi. Entonces, a mí me tocó estudiar y trabajar todavía con bulbos. Pero a las siguientes generaciones ya les tocó trabajar con circuitos integrados. Y la miniaturización ha sido uno de los motores en la electrónica. Entonces, Bardeen sacó su primer premio Nobel por el desarrollo del transistor, por la invención del transistor. Y después sacó el segundo premio Nobel por su contribución a explicar la superconductividad, junto con Cooper y Schrieffer. Pero, desde luego, en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s, los medios
de almacenar información y de reproducir información cambiaron radicalmente. Y hay que reconocer que en las últimas 3 décadas, algunos de esos cambios en los dispositivos electrónicos se han combinado con dispositivos que trabajan en base a luz. Y desde luego, antes eran discos de los que eran de 78 revoluciones, de 45 revoluciones y de 33 revoluciones. Si le preguntan a sus abuelos, ellos les van a decir que les tocaron las 3 generaciones. Y también las cintas magnéticas, ¿verdad? Pero últimamente las cosas ya han cambiado. Y los aparatos que se compraron en los 70s, los 80s y los 90s, después ya se tuvieron que tirar. Y ahora ya todo el mundo lo hace con el telefonito. Entonces, déjenme decir, para reconectar, que la cantidad de átomos de silicio que se han utilizado y las mediciones que se han hecho crearon una alternativa como patrón de masa, precisamente con base al silicio. Entonces, desde hace tiempo se ha estado hablando de la sustitución del patrón de masa original, ¿verdad? Entonces, el cilindro o los cilindros se oxidan, los tienen que pulir y por eso pueden prender 1, 2 o 3 átomos. En espectrometría de masas se está trabajando de un ion en un ion. Entonces, es ahí donde ustedes aprecian la diferencia en las precisiones correspondientes. De hecho, hay varias conferencias de las del ciclo que están dedicadas al kilogramo. Está la de hoy, pero está la penúltima, ¿verdad?, en la que le di el título explícito. El kilogramo está bien para cuando vamos a comprar las tortillas o el queso, lo que prefieran. Pero a nivel de átomos y moléculas, desde hace 3 décadas se han estado haciendo también experimentos de espectroscopía con un solo átomo o también con un solo fotón. Entonces, todo esto es para ilustrar los grandes cambios que se han tenido gracias al entendimiento de esta rama de la mecánica cuántica. Y desde luego, el otro protagonista de la historia detrás de este ciclo de conferencias y de la decisión del Comité Internacional de Pesos y Medidas, y que se va a implementar el 20 de mayo de este año, es que la constante de acción de Planck se convierte en una cantidad definida
numéricamente con una precisión de 1 en 10 a la 9. Ese es el punto con el que vamos a culminar la conferencia, pero que se inicia precisamente con lo que ocurrió a 10 años de la convención. Este patrón ya se tenía en las oficinas de pesos y medidas en 1799. ¿Ya? Entonces es el patrón que ha persistido más. Y el 21 de marzo, el día de San Benito y cumpleaños de Benito Juárez. Entonces, ahí vamos a hablar la masa del mol, la masa de los átomos, y creo es muy importantísimo mencionar que para 1860 y tantos, Mendeleev había sistematizado las masas de los sistemas atómicos, ordenándolos de acuerdo con sus masas atómicas crecientes, pero también su similaridad de propiedades químicas en las diferentes familias conocidas, y que tuvo poder predictivo de decir dónde están el carbón, el silicio, y en la siguiente renglón falta algo. Y ese algo que faltaba debía de ser tetravalente como el carbón y como el silicio. Y entonces Mendeleev lo buscó y lo encontró. Y lo bautizó con el lugar que había adoptado como su nueva casa, el germanio. Entonces, desde luego, además de un volumen molar, de acuerdo con Gay-Lussac, de 22.4 litros, ¿verdad?, por mol, en condiciones normales de presión y temperatura, las mediciones de Dalton llevaron a las masas atómicas que aparecen en la tabla periódica. Y desde luego, si nos vamos 50 años más tarde, o 60, esa tabla periódica fue la que le sirvió a Bohr como base para que definitivamente le creyeran en su modelo del átomo de hidrógeno, que con las adaptaciones que propuso de manera muy intuitiva, Bohr pudiera explicar para 1922 la estructura electrónica de todos los elementos químicos, al dar la explicación del ordenamiento en la tabla periódica de Mendeleev. ¿Qué horas son? Ya, las 2. Bueno, voy a dar por terminada esta presentación, y los que quieran platicar nos podemos quedar ya fuera del tiempo que tenemos asignado para la conferencia. Una pregunta. La ecuación de William Kluge que hizo el tubo de alto vacío con el diferencial de kilovoltaje para los rayos catódicos, los
que eran Ajá. rayos X que después descubrió Röntgen, ¿no? En 1900, premio Nobel. El tubo de rayos catódicos De William fue un instrumento que dio lugar, por una parte, al trabajo de Thomson para identificar que se trataba de corpúsculos cargados. Pero también fue el punto de partida para que Röntgen descubriera los rayos X. Y por otra parte, Lennart, que era el experto en rayos catódicos, también se diera cuenta que cuando desde Hertz se ilumina el cátodo, se produce fotoemisión de electrones. Sí. Entonces, ahí están, cada uno sacó premio Nobel trabajando con el tubo de rayos catódicos. Bueno, que los Curie también estuvieron trabajando con los tubos de rayos. Mucha gente, Faraday mismo trabajó con descargas de diferentes elementos. Se llama, el tubo de Crookes se llamaba también, de William Crookes, que era otra adaptación, ¿no? Entonces, sí, los aparatos que se desarrollaron en la física eventualmente se han aplicado en la televisión y demás. Sí, entonces, las aplicaciones son múltiples. Okay. Muchas gracias. Me desconecto.